Nuevamente, los denominados países del Triángulo Norte de Centroamérica, porque no está México, solo es Guatemala, El Salvador y Honduras, aparecen en una de las 5 leyes que ha creado Estados Unidos para combatir la corrupción, para crear bienestar, algún beneficio para la población de estos países y por otra parte sancionar, castigar a los corruptos y a los corruptores, porque si hay corrupto, hay un corruptor. Para ello, desde el año pasado se empezó a plantear una ley solo para el sector público. Ahí incluye los gabinetes de gobierno, todo lo que son los 3 poderes de estos estados, el legislativo, el judicial y por supuesto el ejecutivo. El escándalo mayor lo tiene Guatemala, pero es más inmenso Honduras. Empero, El Salvador, a través del presidente Nayib Bukele, denuncia y sale al paso para decir que esta ley Angel, mandada en una lista de personajes, arremete contra su gobierno por cuestiones doctrinarias, ideológicas. Y pongámoslo de entrada, Nayib Bukele tiene alianza con China continental, que sabemos tiene tendencia a lo que se llama el comunismo. En otro lado le dicen izquierda, pero también ya el vocablo contemporáneo lo refieren como socialismo del siglo XXI. En Honduras aparecen 21 personajes, hombres, mujeres, pero la opinión pública especializada, y voy a mencionar a Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras, es el número 1 que aparece en esa lista. Enseguida sería Rodolfo Iría Navas, expresidente del Congreso Nacional. Y luego aparece un hombre que fue presidenciable del Partido Liberal, Elvin Santos. Y enseguida aparece un personaje que ocupó la cúpula del Partido Nacional, la máxima dirigencia, jefe de bancada, Celín Dicua. Y por supuesto que aparecen damas, la hija de Osvaldo López Arellano, Gladys Aurora López, la cuestionada y señalada diputada del departamento de Cortés del Partido Nacional, Huelsi Vázquez, y una señora reportera de chancletas del departamento de Atlántida, específicamente de La Ceiba. Ahí aparece Audelia Rodríguez. Y bueno, allí es una galería, todos catalogados por el Departamento de Estado norteamericano como corruptos. Como corruptos. No hay querella que valga. No hay, como quien dice, derecho a la defensa, porque es el gobierno yanqui el que lo está diciendo. El padre Melo, Imael Moreno, de la Compañía de Jesús y de Radio Progreso, de la ciudad del Progreso Lloro, dice que esto es intrascendente. Y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que no sería raro que aparezca en la extensión del listado, dice que ni con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una flor, han tocado a Juan Orlando Hernández, a Mauricio Oliva y a su gabinete, y es la queja de Nayib Bukele. Para tratar esta primera entrega de la lista Angel, hemos invitado a 2 personajes. En la primera parte estará un hombre que ha estado relacionado como ministro de Iglesia, ya retirado, dedicado
a los negocios, a la empresa privada, pero esa espiritualidad es irrenunciable y, como lo hemos planteado aquí, es inmarchitable. El presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación de Honduras, el primer dirigente de este gremio que representa la educación privada, hoy muy desarrollada, pero también cuestionada. Este hombre procura también una propuesta política alternativa y de cambio hacia el progreso de Honduras, y que sirva de un limpiador, algo así como una potasa contra estas situaciones de la corrupción. Le damos la bienvenida al sacerdote en condición de retiro, Roberto Páez. Bienvenido a Maya Televisión y el foro de Honduras, punto y coma. Buenas noches a todos, buenas tardes. Qué lindo es poder reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, especialmente en Estados Unidos, con esta famosa lista Engels, y que nos da a nosotros un parámetro. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que fuera más explícita, y lo va a hacer. Solo que tengan en cuenta lo siguiente: ¿qué quiere decir esta lista Engels? ¿Qué es? ¿Qué le permite a Estados Unidos retirar la visa de corruptos de Centroamérica? Esa es una de las razones, porque el creador de esto se lo dieron en honor a Elliot Engel. Y es interesante de dónde es él, porque es un exponente, es un congresista demócrata de Nueva York. Fíjate bien, podemos ir atando cabos, porque él es de Nueva York, una lista poco práctica, si se puede decir, porque realmente no tiene sentido de poder meter en la cárcel a nadie, sino condenar. Ahora nosotros ya podemos decirle: hey, tú eres un corrupto, porque ya te lo dijeron a nivel mundial, pues, a nivel internacional. Ya por lo menos si alguien yo le pudiera decir a uno de ellos corrupto, me puede decir, le voy a meter en una demanda, pues hágalo, porque de todos modos ya es público lo que le dijeron de usted, yo no lo he creado. Entonces el hondureño puede tener por lo menos un respiro de decir que hay ciertos personajes que comienzan a aparecer. Ahora, nosotros nos conocemos bien y sabemos la lista, que es inmensa. Esta lista, ¿qué es lo que quiere Biden? Me imagino, es buscar conocer profundamente el problema de la región, de la migración de la región, y por eso se han preocupado del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala, para evitar la migración, y le han inyectado un montón de dinero. Lastimosamente ese dinero no ha llegado a la gente para poder desarrollarla y evitar la migración, sino que se ha quedado en manos de personas que no lo decimos nosotros, sino que lo dice Estados Unidos. Son gente corrupta. ¿Y cuál es la razón de esta lista? Fíjate bien, lo estuve investigando, son 4 criterios que tiene Estados Unidos para quitar la visa. Por corrupción relacionada a contratos de gobierno. Quiere decir que los diputados son personas relacionadas con ciertos contratos en la que se ha perdido o malversado fondos o a través de ONG. Entonces, este es un criterio que se tiene, o han sido sobornados o extorsionados, y entonces también ahí es otro criterio. Otro criterio es facilitar o transferencia proveniente de la corrupción, incluyendo mediante lavado de dinero. Por eso dice el mismo Gianni Rosenthal que se dio que algún personaje del Partido Liberal lo estaba quemando en Estados Unidos. Él no necesita que lo quemen, ya se sabe que él es un lavador de dinero, pues. Entonces, por lo tanto, debería estar en esa lista, pero no está. Probablemente aparezca más adelante, aunque él ya fue condenado, pues, y fue acusado y fue condenado. También por situaciones dirigidas a investigaciones de corrupción gubernamental, gente que se ha encargado de que no exista, como quien dice, personas que se han dedicado a entorpecer la verdadera justicia en Honduras. Entonces, Estados Unidos ha sacado un listado de personas, no es toda la lista, es simplemente
un anuncio. Yo lo podría poner como la punta de un iceberg. La corrupción es enorme, pero Estados Unidos ya le comenzó a enseñar a la gente, decirle, hey, está fulano, está sutano, está mengano, y son 21 personajes por el momento. Claro que todos ellos hasta se puede llegar a decir no son culpables hasta que ellos no se defiendan. Es que esto no tiene forma de defenderse. Porque si se puede decir de Estados Unidos es que es una nación de leyes, es un pueblo de leyes, y lo que él saca es porque lo ha investigado tan profundamente que si no, date cuenta de lo que le pasó a Tony Hernández, que decían que lo iban a soltar, y nada de eso, pues Estados Unidos tenía bien atado todas las cosas de tal manera que no logró zafarse, y ahí está el hombrecito, está desvisado, pero está eternamente visado en Estados Unidos. Entonces, esta gente, claro que pueden llegar a decir, protestar y decir, tienen derecho a decirlo, pero lo que no se pueden quitar es que la acusación ha sido muy seria y muy delicada. En otros países del mundo creo que la gente pediría renuncia a sus cargos o pediría situaciones. Ahora, claro que Estados Unidos espera que el Ministerio Público pueda actuar contra ellos y pueda comenzar a quitarle sus bienes, congelarle sus bienes o hacer algo, pero eso le toca al Ministerio Público. Lastimosamente aquí todos los estados del poder no existen, porque los tiene simplemente una sola persona. Entonces es imposible que el Ministerio Público actúe contra estas 21 personas porque no hay manera, pues decir, es como cuando le dicen a uno, no se oye padre, de este lado no se oye, véngase aquí, y realmente cuando le dice una cosa al padre que no le gusta, dice sí, realmente no se oye. Entonces, a estos políticos que son como dicen, caradura, de tal manera que el más caradura es el diputado que incluso ha sido mencionado hasta en Inglaterra y un montón de cosas, y dice, me la pela. Es terrible, pues quiere decir que están tan seguros, que en Honduras están seguros, por eso quieren las sedes, por eso quieren tantas cosas, porque de una u otra manera no pueden ser extraditados. Ahora, Estados Unidos es muy inteligente, no creo que tenga gente que sea inepta. Tampoco va a poner a gente que está actualmente en el gobierno, porque si lo hace ya no lo puede pedir de extraditable, porque entonces tienen que hacer juicio aquí en Honduras. A esta gente probablemente Estados Unidos no les interesa como tal para llevarlos a Estados Unidos. Entonces lo puede juzgar las leyes hondureñas, no lo van a hacer. Si no lo hacen, de repente puede ser que, como dijo el presidente Lobo, pues no vuelvo a ir a Estados Unidos. Probablemente por su propia venia no va a ir, pero de repente puede ser invitado por cuando le pidan la extradición va a ser muy distinto, pues, ¿no? Qué triste le puedo yo reflexionar a esta gente que ha sido político de alto vuelo, de renombre, pero que siempre han estado mencionados en actos de corrupción y pérdidas de dinero, que en el fondo quien ha perdido es siempre el pueblo. Es triste. Yo pienso que yo me alegro mucho de la lista Engel. Algunos dicen, salió Cachinflín, un pequeño. Es que no lo está haciendo para mencionarlos a todos. Y además, cada año con año, se añaden personas. La lista Engel no está terminada nunca. ¿Cuál es el objetivo de esta lista? Es condenar a las personas a la opinión pública, exponerlos a la opinión pública. Tiene todavía una parte que podamos llamar clasificada, esa no la vamos a saber hasta que Estados Unidos la desclasifique. La sociedad civil puede, ojalá, es lo que pretende Estados Unidos, que nuestra sociedad civil pueda empoderarse y a tomar valor para poner en juicio a estas personas. Pero si te das cuenta, desde la primera lista Engel que salieron unos pocos, todavía están en juicio. Y ese juicio es, como dicen, mientras esté el Partido Nacional, será ad eternum. Pero ese juego no sé cuánto tiempo les va a durar.
y por ello mismo estamos apostando, el Partido Salvador de Honduras, su servidor y mucha gente que tenemos el deseo de estar en el Congreso, si la gente lo permite, pues, para poder hacer la diferencia, pues, y hacer la diferencia porque mira cómo no hacen el Congreso ninguna reunión de tipo presencial. ¿Por qué? Porque si es presencial van a haber relajos, gritos y todo y no van a poder que tomen decisiones. Pero a través virtual ya pueden brincar, saltar en su casa y los tienen en pausa o en silencio, así como tú cuando no quieres oírme, pues me puedes poner en pausa ahí y en silencio y se acabó. Yo puedo gritar desde mi casa, pero no va a oírme nadie. Y eso es lo que le ha pasado a la sociedad. Ayer fue muy doloroso para la nación. Entregaron todas las tierras del INA y del IPM a una tal empresa del norte, que no se sabe quién es, para que ellos administren todo eso. Yo creo que está muy ligado a la zona de sedes, para que ellos puedan expropiar, quitar, y aunque tú tengas una propiedad que pueda tener 200 años de historia, los garífunas o los pueblos chortí o los demás pueblos, pero se lo pueden quitar porque de repente vino una empresa, la compró o le dieron el título a través del IPM que tiene esta nueva empresa. Yo creo que nosotros hondureños debemos estar preocupados. Deberíamos gritar y decirle, hey, nos están robando, ya no solamente a través de las sedes alguna parte de Honduras, se están llevando todos los títulos del IPM y del INA. Por el amor de Dios, ya no tienes casa, ni yo tengo casa, pues los va a tener ellos. Pues. Es terrible. Yo pienso que nosotros, esto no es en balde que Estados Unidos se está como tirando para ver hasta dónde nuestros políticos puedan tener un poco de conciencia, pero es difícil. El político, sobre todo el Partido Nacional, tiene una sola postura, una sola unidad. Ha llevado gente no pensante en el Congreso que no decide por el bien de los demás, sino solo sobre su propio estómago, sobre su propia riqueza. Si te das cuenta, Honduras cada año salen no sé cuántos cientos de multimillonarios, y entre esos son todos los políticos, pues, y los que han sido diputados o todo. Habría que registrarlos a todos ellos, cuántos bienes tienen. Yo creo que quedarían debiéndole y Honduras podría recuperar mucha riqueza que se ha perdido. Aún así, somos un país rico. Son astutos, son hábiles, que es lo contrario a la inteligencia. Los inteligentes son genios, son creativos, y los astutos y los hábiles es que saben hacer trampas. Y en esa sesión del viernes en el Congreso Nacional Virtual en línea, metieron esta situación de entrega de títulos del IP, del Instituto de la Propiedad, del INA, y esa empresa del norte no se sabe exactamente el arraigo ni los propietarios, pero es seguro que es la misma mafia, Pero sí, fíjese, permitieron a los diputados entrar en debate y que perdiera la oposición con respecto al aumento, al descuento a los pasajes aéreos. Usted sabe que no hay descuento para el transporte, para el bus, para el taxi, para la educación. Usted que sabe mucho de educación, de salud, pero vea usted que le están haciendo descuentazos a la gente para que se pueda alucinar, se pueda entusiasmar o fantasear y querer volar. Pero usted ha mencionado una cuestión acá que yo quisiera que usted lo planteara como doctor en la materia. Sí, pero no. Alegres, pero insatisfechos con la lista Angel. Estoy más que satisfecho porque es el indicio que Estados Unidos está haciendo algo. Ya no está jugando, les está advirtiendo con fuerza. Lo único que nuestros políticos son como los cocodrilos, son bien taimados y son bien difíciles de quitarle su actitud de robo. Pero yo estoy feliz con la lista Engel, porque salen varios personajes que debería, por lo menos, hay de entre ellos una cantidad de, creo que 6 o más, que están de nuevo postulándose a ser diputados. Ojalá la gente no vote por ellos, ojalá, pero como ellos también manejan todo lo que es las votaciones, mira, para este 28 de noviembre
Dios nos agarre confesado porque va a ser muy delicado. Y además el Partido Nacional se está jugando su existencia y su permanencia para poderse o consolidar en las sedes o para robarse todo Honduras o para consolidarse 4 años más y de repente podemos tener un cambio de candidato del Partido Nacional que se oye. Cuando tú recuerdas que dice el dicho, cuando el río tiene ruidos porque piedras trae. Igual aquí, esta lista en que el Estados Unidos se está advirtiendo, pero nuestros políticos son bien difíciles, son bien duros, no quieren hacer caso. Probablemente a finales de julio o a finales de agosto o al principio de noviembre va a salir otra lista. Ahí posible se desclasifique a alguien y va a aparecer tal vez algunos personajes del gobierno actual. No han tocado nada porque recuerda que la mayoría del gobierno actual tienen una lista y un llamado todavía en espera del Tribunal de Nueva York. Nueva York les espera. Yo creo que tenemos que cantar aquella canción New York, New York, que estos tengan su viaje a los Estados Unidos gratis para un juicio. Si el presidente, que debe dejarlo, yo diría lo siguiente, Juan Orlando está en una dilema terrible. Si continúa 4 años, esto se vuelve ingobernable y es posible y se debería hacer una insurrección terrible, porque no se puede permitir. Ciertamente tienen las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas también se les puede llamar a atención de decirle que podrían hasta la permanencia de ellos pueden correr peligro que después de que salgamos de todo ello, ellos puedan seguir sobreviviendo como una institución de la nación si golpean demasiado al pueblo. Y otro aspecto que yo miro, Juan Orlando dice, o continúo, si termino, papá va para los Estados Unidos, viaje gratis a Nueva York, le podemos prestar el avión de presidenciales para que se lo lleve, pues, y de repente de paso nos traiga algunas cosas de Estados Unidos, pues, algunos recuerditos o algunas vacunas. Es delicado lo que está pasando, muy delicado, pero creo que la lista Engel le está quitando las visas, no los está amenazando. Simplemente les digo, no tienen visa, porque la lista Engel tiene como objetivo retirar visas de corruptos de Centroamérica. Ellos ya son catalogados como corruptos, mal manejo de lo que son el dinero del erario público o de situaciones que iban concretas y desvío de caudales. Algunos otros tendrán tal vez por encubrimiento o por aspecto que ellos lo sabrán. Si ninguno de ellos se declara culpable, es interesante. Nosotros creo que en la cultura japonesa más de alguno ya se hubiera quitado la vida, pero aquí no creo. Son tan difíciles. Yo creo que hasta cuando estén presos de veras, entonces se darán cuenta que esta lista no está jugando. Es un listado que se supone incluir también nombre de ministro, presidente del Triángulo. Ya comenzó a nombrar uno. Pepe Lobo es un expresidente, pero va a mencionar después a otros que están en calidad. Ahora, no sé qué es, por qué le llevan las ganas a Nayib Bukele, pues porque yo no puedo opinar sobre él, porque el que debe opinar es El Salvador. Pero en Honduras necesitamos una persona así con un deseo de amor por Honduras y mira cuántas cosas se dieron y se están dando actualmente. Me gustaría, fíjate, yo creo que El Salvador Narrala tenía que ser el presidente que te está terminando este año que está usurpando Juan Orlando. Y ojalá la gente lo vuelva a poner y estoy seguro que lo va a poner porque todas las encuestas están hablando que Juan Orlando no tiene precisamente la mayoría, sino que es Salvador Narrala quien está, como dice uno, en el ranking, él lo tiene como tal. Yo sugiero a la gente tener mucha calma y el grupo que lleva a Salvador, Partido Salvador de Honduras, es un grupo honesto. Y yo no me refiero porque honesto se ha corrompido tanto esa palabra. Personas que no somos sujetas a que nos compren.
Yo ni por el millón, ni por millones, ni por nada podría sacrificar mi salvación. Para mí, como tú dijiste, soy un hombre siempre religioso. Para mí Dios es mi referencia. Si alguien me dice, mire, padre, tenga tanto para que esto y para lo otro, no, no me interesa. Prefiero llegar y la salvación eterna y no una simplemente momentánea que después puedo terminar en un lugar que no me gustaría, que sería el infierno, que creo en el infierno. Esta gente se reviste a veces, fíjate que ese viaje a Israel fue una bofetada en la gente, y no solo bofetada, sino que incluso, pobrecita, la recaudadora de impuestos nuestro llegó a decir que era una inversión. Ella no es inversión, ella no invierte nada, ella simplemente nos navaja a todos nos cobra así que yo no sé a qué fue a invertir, qué fue ella, o a los mismos periodistas que tienen también su derecho de ir, pero no le podemos decir que eso, hasta la comparación que hizo con un personaje comprando chicharrones allá en Comayagua, pues yo pienso que ese sí es una ofensa terrible, porque hace muchos años ellos tienen 12 años de estar gobernando, robando, malversando, y con una pequeña lista es mejor esta pequeña lista que nada. Y como siempre hemos dicho, por lo menos aparecen algunos personajes de otros partidos. Elvin Santos, que creo que hace ratos está señalado en muchas cosas. Padre Roberto Páez, apreciamos como siempre aquí en Maya Televisión, el Foro de Honduras, punto y coma, las estaciones que acompañan la retransmisión, Radio 1 en sus plataformas digitales, Radio El Mundo, La Grande de Honduras, Estéreo Trinidad en Santa Bárbara, siempre en las redes sociales, las plataformas digitales. Ojalá que todo lo que usted ha planteado tenga un desenlace positivo, favorable, a favor de la población. Desde la ciudad de San Pedro Sula hasta donde usted se encuentra en la ciudad de La Lima, en este contacto vía Zoom y a la transmisión que están haciendo más de 1000 compañías de cable, la banda abierta, las redes sociales, el sistema satelital, pues hombre, han escuchado este planteamiento desde la capital Tegucigalpa. Hasta pronto, padre Roberto Páez. Hasta pronto, es un placer, Dios bendiga. Y por favor, pueblo hondureño, vamos a votar, votemos la indiferencia. Yo tengo un lema que quiere decir lo siguiente: voto masivo, rescate de Honduras. El voto masivo, quitemos la indiferencia, salgamos a votar. Si no votamos, esta gente va a ser todavía terrible. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga Honduras. Te agradezco mucho invitarme, porque desde ahí, de ese lugar tan bello de La Lima, ahí nací. Soy registrado en San Pedro, pero mi lugar de donde he estado ejerciendo toda mi vida ha sido aquí en Tegucigalpa. Todo mi ministerio aquí lo he hecho. He sido director del San Miguel, he sido director de varias instituciones, pero especialmente también educar es una pasión para mí, y deseo que todo el mundo, fíjese bien, debemos preocuparnos por la salud que no tenemos, educación, que hay 2 millones de niños que no la están recibiendo, que a pesar de todo hay milagros que se están dando, que lo hacen algunos maestros, pero en general nadie se está preocupando de ello. Cada vez más, desde que se creó el estatuto del docente, yo le digo, Honduras va a perder, y así fue. Hay toda una historia que tengo ahí hasta con la ministra, que en ese momento después nos reconciliamos, sobre todo cuando el esposo estaba muriendo. Yo fui a atenderlo espiritualmente, le di la unción de los enfermos. Que Dios bendiga. Honduras es bella, pero es nuestra, no lo dejemos robar. Nos la están quitando, y de veras con gente que no tiene ni siquiera cabeza, porque lo único que saben hacer es robar, mentir. 94 hospitales, ¿dónde están los, cómo se llama, hospitales móviles? ¿Dónde están? Las vacunas se van llegando ahí, pero sobre todo, todos son regalos de COVAX, no son compradas, son unos cuantos mínimos, pero como son tan mentirosos, tendrán ellos que las compraron. Gracias, buenas noches, te deseo lo mejor. Cuando quieras, ya sabes, mi deseo no es hacer daño.
no es hacer daño ni siquiera a los que gobiernan. Mi deseo es decir, no es justo que ustedes ayuden a la gente a que se vaya de Honduras, todo por robar a ustedes y no por hacer que esta riqueza fluya a toda la gente. Bendiciones. De cómo una persona con su caminar, en este caso el padre Roberto Páez, puede representar y levantar el nombre de una comunidad. Y él dice pues que ha hecho su hábitat en Tegucigalpa, la capital, pero la referencia de haber vivido y nacido, aunque fue asentado en San Pedro Sula, ubica a La Lima, el departamento de Cortés, un municipio que enfrenta enormes dificultades. Luego de este planteamiento viene el vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Tony García. En la primera parte ha comparecido este reconocido miembro de la comunidad espiritual, el padre Roberto Páez. Punto y coma. El Foro de Honduras, solamente una mensajería desde nuestro máster central y volvemos con ustedes más sobre esta lista Angel. Es decir, al corrupto, hoy usted le puede decir corrupto y no tiene ninguna consecuencia. No tenga miedo. Dígale corrupto. Si es posible, grítelo cuando pase. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Sentite más hondureño que nunca. Ya podés tener tu documento nacional de identificación DNI. Es único como vos y nos identifica como hondureños. Con él podés votar, acceder a servicios públicos y programas sociales. Gracias a su tecnología de última generación y características de seguridad, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Descubre todos los beneficios de tu DNI en nuestra página web y redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Para el enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, existen pruebas que involucran a los señalados. Es una lista donde para cada nombre que está allá son personas donde tenemos buena información, que han participado en actos que están señalados por esta ley bajo sección 353, o sea, que están actuando para en contra de las instituciones democráticas, que están involucrados en actos de corrupción o que están impidiendo las investigaciones
involucrando o la corrupción o el intento de actuar contra sistemas democráticos. Según el funcionario estadounidense, cada país debe proceder y llevar ante la justicia a las personas mencionadas en la lista. Existen elementos, obviamente les pertenece a las autoridades en cada de los países darle seguimiento, pero esas son determinaciones de cada país. Yo creo que aquí lo importante es subrayar que por parte de los Estados Unidos lo que estamos tratando de fomentar es exactamente ese apego al compromiso para combatir la corrupción y la impunidad. Aseguró además que si los países no toman acciones contra los señalados, podrían haber complicaciones con los mercados internacionales. Disminuye la confianza de los mercados internacionales, de los socios internacionales, pero más que todo de la misma población de Honduras o de cualquier país de Centroamérica que se encuentra con este problema. Dejó claro que esta es una lista inicial y no descarta que pueda ampliarse. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. La primera parte del Foro de Honduras fue una exposición del sacerdote Roberto Páez. Él es un hombre dedicado a los negocios, a las empresas educativas del país, muy conocido en la costa norte, en la ciudad de La Lima, y ahora pues envuelto en aspectos políticos también allá en Tegucigalpa. Hoy, en la segunda parte del Foro de Honduras, punto y coma, tenemos de invitado al vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Tony García. Él también es miembro del Partido Libertad y Refundación Libre, para abordar la temática sobre esta mencionada lista Angel. Abogado Tony García, ¿cuáles son sus consideraciones luego que ha aparecido lo que le llaman una edición limitada de hombres y mujeres señalados por el gobierno norteamericano como corruptos? Así de sencillo, en Guatemala, Honduras y en El Salvador, pero el caso que nos ocupa es el territorio nacional. Así es, don Arnulfo, muy buenas noches. Gracias por invitarme a su programa tan gustado. Es un honor para mí estar con usted hablando de este tema trascendental, un poquito vergonzoso, diría yo, porque cuando un gobierno extranjero designa a autoridades o diputados o exfuncionarios o un expresidente de Honduras como corrupto, ya sea porque obstruyó la justicia o porque se cometió actos sustanciales de corrupción o obstruyó investigaciones en actividades de corrupción como lavado de activos o sobornos, es vergonzoso estar en un listado especial. De este listado, obviamente, son las 21 personas y sabemos todos que en Honduras hay más de 21 corruptos. Obviamente que hay muchos más. Así que esta es la primera edición, el primer listado, compuesto básicamente por diputados, exdiputados, un exfuncionario de gobierno, como lo es Luis Bográn, el autor material, tal vez no intelectual, de los hospitales móviles, y un expresidente de la República y la primera dama. Fíjese que es interesante notar que de los 15 de 21 son del Partido Nacional. O sea, el 71.42% de los enlistados son del Partido Nacional, 71%. O sea que básicamente eso hace al Partido Nacional un partido sustancialmente corrupto, porque no es lo mismo una manzana podrida o dos o tres que una canasta. Y es sorprendente que tantos sean del Partido Nacional y que de los 13 diputados mencionados, 8 buscan la reelección. Eso en una democracia funcional haría que el pueblo, el electorado, diría: yo no voy a votar por alguien que Estados Unidos, con información de inteligencia, información financiera, información de la embajada americana, tiene información que este señor es corrupto.
por lo tanto, en teoría, estos 8 candidatos deberían de perder las elecciones. Cuando las elecciones son limpias y transparentes y un pueblo piensa, cuando una autoridad extranjera bien informada dice que son corruptos, yo creo que pesa mucho. No es lo mismo que lo diga Salvador Narrala, Xiomara Castro, a que lo diga un gobierno extranjero y sobre todo Estados Unidos. Entonces, ojalá que esto tenga un impacto en las elecciones, que mande un mensaje al electorado del Partido Nacional, con el 71% de los mencionados, señala con el dedo al Partido Nacional. Pero no son los únicos. El Partido Liberal tiene 2 de 21. La Democracia Cristiana, un partido tan chiquito, tiene 3 de 21. De estos 3, 2 eran de Libre antes y se pasaron a la Democracia Cristiana. Actualmente están en la Democracia Cristiana. Y hay uno de Libre, un exdiputado, que sería el 4.76% del listado, 1 de 21. Entonces, es vergonzoso. Manda un mensaje de que el gobierno de Estados Unidos no está contento con el Partido Nacional. Hay que recordar que 24 horas antes de la publicación del listado, el número 1 para la región dijo que en este país, bajo este gobierno, se habían robado $3,000 millones en el 2020. $3,000 millones en lempiras son 72,000 millones de lempiras que se robaron. Entonces, el gobierno de Estados Unidos dice que este gobierno se sumaron 3,000 millones y el día siguiente pasó un listado mencionando a 15 de 21 del Partido Nacional, incluyendo un expresidente. Eso también manda un tercer mensaje, que Estados Unidos toca a los expresidentes. Si el día de mañana que el señor Juan Orlando Hernández ya no sea presidente, estará al señalamiento, a la merced de los Estados Unidos, porque no es lo mismo tratar con un presidente que tiene control de un territorio, tiene fuerzas armadas, es con él con quien hay que hablar, a que sea expresidente. Y con eso ellos le dicen al señor Juan Orlando Hernández, usted puede estar en este segundo listado, o su gente, sus ministros, y para mí esa es la razón por la cual no pusieron a ninguno, don Arnulfo. Quiero decir que si usted no pone a los funcionarios actuales, usted ejerce presión en ellos. Usted le dice por ejemplo, yo sé que al señor Oliva, el presidente del Congreso, a él le dijeron, si usted no hace la ley electoral nueva, usted se considerará enemigo de Estados Unidos y lo vamos a mencionar, lo vamos a presionar, lo vamos a señalar. Y de repente el señor Oliva dice, se hará la ley electoral. Puede hacer lo mismo con el señor Juan Orlando Hernández, que le dicen, si usted entiende las extradiciones, si usted comete fraude en estas elecciones, si usted hace ciertas cosas que no es en interés de Estados Unidos, lo ponemos en esa lista. Entonces podría ser un mecanismo de presión que en diplomacia se llama diplomacia secreta detrás de las cortinas. Muchas cosas negocian y practican a nivel de gobierno que no trasciende al público. Y podría ser, es mi opinión, que por eso no salió ninguno señalado del gobierno, pero al decir habrá segunda lista, le dicen, pórtense bien con nosotros, hagan lo que hay que hacer. Es mi única explicación, porque obviamente hay funcionarios actuales del Poder Ejecutivo, inclusive el alcalde de Tegucigalpa quiso ser llevado a juicio porque había unos problemas de malversación. Entonces habría motivo suficiente para poner a más de alguno, pero no pusieron a ninguno. Es posible que sea la presión diplomática secreta para tener efectividad en las políticas hondureñas. Así que eso es bueno para la democracia, que alguien más fuerte que este gobierno le ponga presión y le haga una sanción moral al gobierno, al Partido Nacional. Esta es una sanción moral. El que está señalado en esa lista, yo creo que sus hijos, sus familiares, sus amigos, estoy seguro que les avergüenza. También no le avergüenza el pueblo hondureño, porque dicen que es mentira, lo niegan, que son chismes de las ONGs, de la oposición, que lo niegan. Pero yo estoy seguro que en su interior, con sus familias, con sus hijos, ha de tener vergüenza. Eso se llama sanción moral. Y también demuestra la incapacidad de las instituciones hondureñas de no hacer el trabajo que hay que hacer.
¿cómo es posible que allá tienen expedientes de esta gente y muchos de estos 21, bueno, casi todos han sido llevados por la fiscalía a juicios, pero salen inocentes. El juicio se puede empezar o salen con sentencia libre. Entonces vemos que aquí no funciona la fiscalía. La fiscalía no le ha pedido al gobierno de Estados Unidos expedientes, deme copia de todo lo que usted tiene para yo aquí actuar conforme a ley. Vemos que no funciona la democracia hondureña, las instituciones, los jueces, el Poder Judicial. Es una vergüenza este listado y que vengan más, don Arnulfo, para que el pueblo hondureño se concientice más que es necesario darle un cambio a este país después de 12 años de malversación, de mal manejo, que tuvo su trofeo con la pandemia, la manera como este gobierno manejó la pandemia, aplazados, con corrupción, con vacunas que no compraron a tiempo. En fin, es para que este listado Engel venga a poner la cerecita encima del pastel y que el pueblo hondureño diga, queremos cambiar Honduras, nos vamos con la oposición, ya sea el que sea, Salvador Narrala, el Partido Libre, Liberal, pero que el pueblo hondureño escoja entre los corruptos y la oposición. Don Arnulfo. Como abogado y como dirigente del Colegio de Abogados de Honduras, el que el Ministerio Público diga que le va a caer a estos señalados en esta lista, ¿es favorable o es desfavorable por aquello de la extradición a un futuro por estos enormes actos de corrupción? Así es, don Arnulfo. Yo creo que estos enormes actos de corrupción traen consecuencias. El nombre de Honduras está ahorita por el suelo, inclusive de los 3 países. En El Salvador mencionan a 14, en Guatemala a 20 y en Honduras 21. O sea que en este listado somos más corruptos que Guatemala y El Salvador, porque tenemos más gente. Y viene un segundo listado. Inclusive en El Salvador y Guatemala mencionan a empresarios, aquí a ninguno. Y sabemos que también hay empresarios corruptos y corruptores. Entonces esta lista se quedó muy corta. Mi esperanza es que lo hicieron para poder presionar a este gobierno en estos 5 meses que les quedan, en estos 7 meses que les queda, porque estos 7 meses son trascendentales. Si usted maneja el proceso electoral correctamente, tendremos una transición democrática, pacífica. El pueblo hondureño va a escoger a su gobernante, el curso que quiera que el país tome. Y si se respeta eso, ganamos ya todos. Si vuelve a pasar lo del 2017, entonces vendrá una crisis institucional mucho peor que la que vivimos en noviembre de 2017. Y posiblemente Estados Unidos dice, mejor tengamos estos funcionarios por el momento fuera de la vista, porque podemos ejercer mucha presión sobre ellos. Es mi única lógica, don Arnulfo. De lo contrario, obviamente que queríamos más nombres, queríamos saber cuántos más, especialmente el Ejecutivo, han cometido serios actos de corrupción, pero es un comienzo. Y si nuestra fiscalía funcionara muy bien, no ocuparíamos una lista Engel, porque aquí podría la institución nacional hacer las cosas bien, pero no tenemos institución. Tenemos un código penal suave, donde esta gente sale libre. Tenemos jueces no independientes que los declaran inocentes. Entonces, necesitamos esta sacudida que viene del norte, don Arnulfo. Abogado Tony García, como siempre, es valiosa su participación, es importantísima. Gracias a la teleaudiencia por acompañarnos, a nuestros 2 invitados, el sacerdote Roberto Páez y a este dirigente político y a la vez jurista Tony García. Vamos a ver qué queda en Honduras, qué pasa en Honduras y si hay otros capítulos de esta lista Engel, aparte que hay otras leyes que se están moviendo para detectar a los corruptos, combatirlos, sancionarlos y
ponerlos prácticamente ante la opinión pública tal y como son, exactamente unos perjudidos o unos enodados que se han paseado en la pobrería y en casi toda la población de este país, como decía el poeta, de pan llevar. Hasta pronto, abogado Tony García. Gracias, don Arnulfo. Muchas gracias por invitarme y yo sé que usted es una persona patriota que ama a Honduras y que usted está tan indignado como todos nosotros. Feliz noche y hasta la próxima. Muy amable. Señoras y señores, el presidente ejecutivo de Maya Televisión lanzó su editorial minutos de salida esta lista, y el cuestionamiento que hace y la pregunta que le hace a la opinión pública es que ¿por qué tiene que esperarse a que sea Estados Unidos el que haga estas sentencias condenatorias públicas? Y la respuesta es, como quien dice, de diferentes sectores, que no hay Estado de Derecho, que es tanta la corrupción que tiene podridas todas las instituciones. El Estado, un Estado se compone de tres partes. De población, es la víctima. El territorio, lo están entregando con esas sedes que llamaron primero ciudades modelos. Enseguida las traen a entregar puntos estratégicos donde están las riquezas naturales, el petróleo, las minas, el agua, la madera, todo lo que son los bosques, hasta los recursos de la fauna. Esto lo quieren aprovechar al máximo. Y vean lo que pasó en la última sesión virtual del Congreso Nacional, sin darle la oportunidad a la oposición, que es bien parca, que es bien lenta. Para mí incluso ni tiene astucia, ni tiene inteligencia, ni es creativa, porque no han podido votar esta estructura que les ha montado la parte oficial y especialmente el Partido Nacional. No pudieron hacer nada contra estas sesiones que han hecho, donde entregaron documentación y atribuciones al Instituto de la Propiedad, al IP, y también a demoler a lo que queda del Instituto Nacional Agrario, INA. Eso por un lado. Y vean ustedes cómo dan a tol con el dedo, que allí pusieron otra propuesta de bajar los pasajes aéreos. Y sí le dijeron a la oposición, bueno, participen, y quedan en nada prácticamente. De los hechos que se están dando en Colombia, de los hechos que se están dando en Panamá, de los hechos que se están dando en Canadá, han derribado estatuas, han hecho protestas. El país, Honduras, parece que ha perdido la memoria. Y exactamente estamos, como quien dice, en una fecha y en un mes en que el país va a recordar el 6 de julio de 1944, en una de las protestas masivas y súper silenciosas por encima de un Viernes Santo aquí en San Pedro Sula, ahí en la Tercera Avenida, donde fue acorralada esa población, hombres, mujeres, distinguidos miembros de la sociedad de San Pedro Sula, fueron acribillados por un gobierno del Partido Nacional, exactamente el doctor y general Tiburcio Carías Sandino. Y vean ustedes, estaba ministro de Armas en ese tiempo, Juan Manuel Gálvez. Y vean los privilegios que les dan a esa gente. Gálvez allá aparece en los billetes de 50, mientras que a Carías muchos quisieran, ¿me entiende?, exaltarlo, ponerlo en estatuas, porque decían que aquel hombre era ojo por ojo, diente por diente, y aplicando aquel principio que decía que el que a hierro mataba, a hierro moría. ¿Cuántas cosas que quieren hacer con estos tiranos, con estos asesinos, con estos criminales? Y ahora hay que agregar el otro epíteto, que es narcotraficantes, porque en eso está señalado Honduras. La comparecencia de Roberto Páez y del abogado Tony García. Soy Arnulfo Aguilar, desde el Departamento de Prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Este foro, que es llevado por la televisora a nivel nacional en alianza con estas importantes estaciones, Radio 1 en sus plataformas digitales, Radio El Mundo, la grande de Honduras. Hasta pronto.